este 10 de febrero del 2025 tras los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador. Una vez conocidos los resultados de las elecciones del pasado domingo 9 de febrero, el riesgo país aumentó 259 puntos por la incertidumbre entre los inversionistas. El riesgo país de Ecuador, como hemos señalado, subió 259 puntos al día siguiente de las elecciones y se ubicó en 1162 una vez que se difundieron los primeros resultados de las elecciones presidenciales del domingo, que confirman que habrá segunda vuelta electoral en abril próximo. Seguimos también repasando titulares. Expreso de Guayaquil. Nos escuchan en los 94.5. Misión de la Unión Europea cuestiona denuncias de fraude de Noboa y González. Noboa no descarta conversar con el correísmo. En la asamblea se habla con todos. Bien, y vamos a compartir una conversación, una entrevista con dos apreciados amigos que nos visitan en la cabina central de esta emisora. Está con nosotros el doctor Roger Celi. Él es integrante, coordinador del Observatorio Legislativo. Y también nos visita Antonio Ricaurte. Él es un consultor, un analista de temas relacionados a campañas y a procesos electorales. Vamos a pedir a Roger y Antonio que nos den sus miradas desde estas perspectivas que hemos planteado en la presentación, de lo que ocurre en el Parlamento y de lo que sucede en el ámbito general del país político electoral que estamos viviendo. De modo que vamos a empezar con el doctor Celi, si es tan amable. ¿Cuál es la lectura que usted hace sobre el Parlamento, la Asamblea? Antes que nos abran el micrófono habíamos dicho que van a haber dos momentos. Uno, el Parlamento de ahorita, la Asamblea de este momento, de estos 2 meses, que tendrán sin duda una enorme efervescencia como consecuencia de los resultados del domingo, y otro que se va a constituir, que se va a integrar a partir de mayo del presente año. ¿Cuál es un poco la percepción que usted tiene de lo que pueda ocurrir, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, Juan Carlos, Antonio, siempre un gusto estar acá en este espacio. En este caso, creo que la única diferencia fundamental que va a ocurrir en esta legislatura que va de salida y la nueva es al respecto de la fiscalización. ¿Por qué menciono esto? Porque posiblemente estos 2 o 3 meses sean los últimos que veamos para los siguientes 4 años en los cuales se interpelen a ministros de Estado, por ejemplo, o a las autoridades electorales. Nada más y nada menos porque la mayoría calificada que se necesita para enjuiciar a una autoridad y sancionarla, a un ministro, por ejemplo, subió a 101 votos. Con la proyección de la conformación de la legislatura, ya con más del 90% de actas escrutadas de las válidas, pues podemos decir que no va a haber una mayoría. Difícilmente vamos a poder conseguir, como ecuatorianos, que hayan 77 votos en la Asamblea Nacional, lo mínimo para aprobar una ley o para elegir al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana se queda como la primera minoría en el Parlamento con 67 votos y con un curul menos ADN con 66. Eso está hasta el momento. ¿Podría variar eso? Ya no podría variar, difícilmente. Sí, ya falta muy poquito. Pachacuti, que tiene 9 curules, el Partido Social Cristiano se queda con 4, y hay 5 legisladores que corresponden a alianzas y movimientos de alcance local. Si nosotros hacemos las cuentas, ADN, por ejemplo, tendría que adherirse Pachacuti, en el caso que gane el presidente Daniel Noboa, para lograr los 77, y ni así le alcanza. Tocaría mirar al PSC. Es un escenario complejo para el presidente Noboa, especialmente con todo lo que está pasando, que ya comentará Antonio. Y en segundo lugar, tenemos la posibilidad real de que Luisa González llegue a la presidencia y el escenario será distinto. En todo caso, en ambas situaciones, en ambos escenarios, ya no veremos a ministros censurados o destituidos. Es la gran diferencia que vamos a tener. Roger, pero siempre habíamos reclamado, el país había exigido, habían planteamientos de distintos sectores de que era preciso que los asambleístas, los parlamentarios, sean designados, sean elegidos en la segunda vuelta. De alguna manera lo que ocurrió en el domingo fue eso, lo que se había pedido, o sea que los dos finalistas tengan bloques importantes, grandes.
Y adicionalmente a eso se suma la pretensión que tenían en ciertos sectores políticos de que este país se convierta en un país bipartidista. Claro. Creo que obtuvimos casi ese resultado, pero realmente nuestro diseño institucional da cuenta de que posiblemente no funcione. Pero hay una oportunidad también, y quisiera dejar este último mensaje positivo. Creo que hablar de polarización en este momento puede servir para analizar lo electoral, pero quizás sea una oportunidad para un gran acuerdo país en donde obligatoriamente estas dos fuerzas políticas van a tener que conversar para lograr al menos que pasen los temas mínimos en el Parlamento, desde el punto de vista más optimista, Claro. ¿no? De ahí, pues, ¿Y no podría pasar cualquier otra descarta cosa. usted la posibilidad de un juicio político al propio presidente en estos 2 meses? Es posible, tenemos más de 10 procesos a la fila. Yo creo que más allá de eso, el juicio político a las autoridades electorales, si dan los tiempos y se desbloquea el proceso Será prioritario. electoral, va a ser prioritario. Y es uno de los procesos que está en marcha, igual al Consejo Nacional Electoral. Pero digamos, si se desbloquea y se cierra pues este capítulo de las elecciones. De lo contrario, creo que vamos a ver, diría yo también, impunidad en el próximo periodo de gobierno y el próximo periodo parlamentario, porque no van a haber los votos para sancionar a ninguna de las dos partes. Sí. Finalmente, creo que también es importante señalar que esta Asamblea Nacional enfrenta un reto al respecto de qué va a decidir el próximo Ejecutivo sobre su funcionamiento. ¿Habrá una nueva disolución de la legislatura? Ah, bueno, ya aprendimos Bueno, ahí me adelanto un muerte poquito, cruzada. pero bueno, son escenarios con los que jugamos, ¿no? Actualmente. Gracias. Esta ha sido la intervención del doctor Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Ahora la palabra para Antonio Ricaurte, consultor en campañas electorales. Antonio, ¿qué pasó el domingo? Gracias, Andrés, Roger. Un gusto estar siempre aquí con ustedes. A ver, ¿el presidente de la República pudo ganar en primera vuelta? Sí. ¿Fallaron todas las encuestas? ¿O la gran mayoría? Sí. ¿Nos equivocamos o más que eso? ¿Me equivoqué en el análisis? Sí. El presidente de la República se igualó a la campaña de la Revolución Ciudadana en lo que respecta a hacer campaña típica tradicional del siglo pasado. Sí, eso sucedió. Presidente que, siendo como es él, distinto, diferente, que habla, que actúa, que se comporta diferente a los políticos tradicionales, se igualó en la campaña a la Revolución Ciudadana, que hace campaña a la antigua, pero hicieron lo mismo. ¿Qué cosas, por ejemplo, 2 o 3? ¿Qué? ¿La tarima? Subirse a tarimas, hacer concentraciones, hacer caravanas, las banderas, etcétera, etcétera. Entonces fueron 2 campañas aburridísimas, que no llamaron la atención, que el presidente de la República, siendo como él es, naturalmente diferente a los políticos tradicionales, no aprovechó esa naturalidad para marcar diferencia, para marcar distancia y para generar conversación, entretenimiento, diversión en la ciudadanía. Eso como un primer análisis. Hay que también aquí ser claros en un asunto. Quienes hacemos opinión pública y quienes tenemos de por medio una acción de analizar campañas electorales, tenemos como única herramienta las encuestas de opinión. Pero también hay que ser bien claros y ciertos en un hecho que ya es real y que hoy se ha consolidado en el Ecuador. O mejor dicho, que se ha reafirmado. Porque no solamente que esto ya se viene reafirmando en el país, sino en todo el mundo. Las encuestas vienen fallando en todo el planeta. En los Estados Unidos, en la última, falló. Yo te pregunto, Andrés, cuando estás por la calle y se te acerca un desconocido, tú no quieres que se te acerque. O sea, te quieren dar un papelito y tú no coges el papel. Tú piensas que te van a asaltar. Ese pobre encuestador que viene con un fajo de hojas, no tiene oportunidad de acercarse a un ciudadano, porque la gente no quiere que se acerque a un desconocido, porque tiene miedo de que le roben, porque tiene miedo de que le contagien de alguna enfermedad, o porque simplemente está muy apurado. Pero además, si es que logra entablar conversación, el rato que comienza a hacer preguntas, la gente odia a los políticos y de hecho le van a odiar también al pobre encuestador, que para la gente es el delegado del político. Entonces le burlan, no le contestan, le mienten y las encuestas fallan
Entonces ya no hay cómo creer en encuestadoras porque fallan, no por mala intención, no porque estén vendidas, porque ya no sirven en la modernidad las encuestas tradicionales. Y tú me dirás, pero si hay 2 o 3 encuestadoras que acertaron, pero es un caso aislado que es coincidencial, porque así como han habido encuestadoras que no han fallado en las 3 últimas elecciones y que hoy fallaron, o otras de muchísima data, de muchísimo prestigio, de muchísima seriedad, todas fallaron y todas van a fallar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda hacer algo que tiene un poquito más de profundidad y que tiene un poquito más de certeza, y es que hay que hacer mucho más grupos focales, esa reunión de personas en donde se genera conversación para saber de primera mano y profundamente qué está pensando la gente con respecto a tal o cual problema o con respecto a tal o cual candidatura. Y hacer también un análisis serio y muy técnico de las conversaciones en la web, en las redes. Y con eso entonces poder tener una proyección. Pero de momento ya no hay pues una referencia o un dato cuantitativo como son las encuestas de opinión para poder tener información. Ok, gracias Antonio Ricaurte por esta exposición inicial. Volvemos con el doctor Celi. Roger, usted señaló que el rol de este momento de transición, llamémoslo así, de 2 meses, un poco más, que va a tener el actual Parlamento, va a estar dirigido más a fiscalización. Legislación muy poco, no es muy optimista de que eso pueda ocurrir. Digo, poniéndome un poco del lado del gobierno. El gobierno, justamente para eclipsar la posibilidad de que sean muy agresivos en fiscalización, puede enviarle algunos proyectos de ley, ¿o qué cree usted? Bueno, de hecho está el proyecto de ley para las mujeres emprendedoras que deberá ya ser evacuado urgente en materia económica en los próximos días. Y si es que viene el presidente de la República, yo realmente dudo mucho que le den el espaldarazo en la Asamblea Nacional. Decía que legislación no tanto, porque correría el riesgo el presidente Noboa en que estos proyectos sean rechazados, no en el Pleno, sino en el propio Consejo de Administración Legislativa. Bueno, pero eso le resulta atractivo, digamos, en términos electorales, porque si él presenta 2 o 3 proyectos, pensando en las elecciones, o sea, que sean simpáticos, que sean atractivos para la votación, sí le puede dar una ventaja. Claro, y eso podría pasar también. Los últimos proyectos de ley que le han enviado, más allá del fondo y el contenido de estos proyectos, su nombre creo que cala mucho en la ciudadanía. Y el rechazar proyectos de ley que tienen un nombre propositivo podría suceder, ¿no? Pero en términos políticos yo creo que tampoco le conviene a la Asamblea Nacional actual aprobarle proyectos de ley al presidente, porque serían cómplices de un gobierno que posiblemente, y ahí me salto a otro tema que tiene que ver igual con la percepción. Creo que las elecciones nos demostraron también que esta actitud del presidente Noboa frente al respeto a la Constitución y las leyes también podría estarle pasando factura, ¿no? El índice de la percepción de la corrupción, que también trabaja Transparencia Internacional Ecuador, muestra que el Ecuador se ubica dentro de los 60 países más corruptos de 180 evaluados. No es un dato menor. Y se empeoró en el 2024, justamente durante el gobierno del presidente Noboa. Y se evalúan aspectos tan clave como, por ejemplo, el respeto a la Constitución y las leyes. Ese me parece un elemento muy interesante, porque el tema de los apagones parecería que no le afectó mayormente. El asunto del impuesto, del IVA, del incremento del IVA, de los subsidios tampoco, la gente le aceptó y tal. Pero estos abusos o estas extra limitaciones en los temas constitucionales, de respeto institucional, yo creo que sí generó algún ruido. No sé, es también una apreciación sin ninguna base, solamente de intuición. ¿Qué cree usted? Este índice de la percepción de la corrupción no tiene... Cuando se habla de corrupción, ¿se puede incorporar este elemento? Por supuesto, es base del análisis de este índice de más de 80 países, y adicionalmente se enlaza con temas de justicia, por ejemplo. Como se vio en el último año, y no es el único año por supuesto, pero en mayor medida, cierta influencia indebida en las decisiones de la Administración de Justicia, cierta influencia indebida incluso en la designación de autoridades de justicia. Entonces estos elementos parecen ser que pasan desapercibidos y que solo tienen que ver con los políticos, pero un mensaje a la ciudadanía de respeto a la ley creo que sí cala muy hondo.
Siempre se le exige a la ciudadanía que pague impuestos, que cumpla las reglas, que no se pase el semáforo en rojo, y si el presidente de la República, siendo la primera autoridad de Estado, incumple con la ley, creo que es un mensaje negativo que le va a pasar factura. Usted señaló la posibilidad de un proceso de fiscalización a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, pero hay una persona fundamental en la historia del país, en el comportamiento de la nación, en el desarrollo del Ecuador, que es la fiscal. ¿Habrán los dardos y la mirada hacia la fiscal? ¿Qué cree usted? Porque ahí es donde está el tema sustancial para la impunidad. Un proceso de enjuiciamiento político podría volver a reactivarse en la Asamblea Nacional en contra de la Fiscal General del Estado, pero creo que en el caso de que la Revolución Ciudadana quiera impulsar este proceso, tal vez no sea el momento adecuado. Recordemos que la fiscal general podría ser censurada y destituida con 77 votos. Entonces la siguiente legislatura bien podría conseguir esos 77 votos, sumando todos estos, o el menudeo de votos que van a tener que hacer quienes lleguen a la presidencia de la República, podría darse. Yo creo que la clave de la fiscalización está en lo electoral, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral, por lo que acabamos de hablar. Se han denunciado, y no solo en contra del presidente Noboa, actuaciones reñidas con la ley. Por ejemplo, está el caso de la Revolución Ciudadana y la entrega de ciertos regalos en mítines políticos en plena campaña electoral, lo cual es una clara infracción electoral. Está el tema de las cocinas de inducción, las que fueron regaladas por candidatos ahora legisladores de ADN. Entonces, pienso yo que de nuevo el Tribunal Contencioso Electoral, quizá en los próximos meses y quizá en el nuevo periodo de gobierno, van a ser una arena de la política. Pero en este periodo corto de 2 meses va a ser muy difícil. En este periodo corto va a ser difícil. Pero recordemos cómo ha actuado la Asamblea Nacional. Cualquier cosa, claro. Se ha priorizado, ha despachado y se juicios. puede usar eso como un instrumento de presión, más bien. Por Como supuesto. chantaje. Te Por vamos a supuesto. enjuiciar, pórtate bien, no te olvides mis votos que necesito, en fin. Antonio, Roger ha hecho referencia a algunos temas y este asunto de la corrupción, en fin. Tú siempre más has dirigido tu atención y tus análisis a un poco la forma, o sea, sí, la manera en que se lleva adelante la campaña, los comportamientos del jefe de Estado, en fin. Pero estos otros asuntos, por ejemplo, el otro día, conversando con amigos, señalaba que el tema migratorio le pudo haber afectado al presidente. No generaron conversación y resulta paradójico y capaz que quienes nos escuchan a esta hora de la noche van a decir está loco el hombre o qué poco humano es, pero no lo digo yo, porque eso sí puedo dar certeza de que en los grupos focales la gente decía, pero ¿para qué se van? Los migrantes. Ah, claro. Pero ¿para qué se van sin papeles? No, eso sí. Eso dice la gente, no digo yo. Entonces no le afectó. ¿Sabes un tema coyuntural del día de hoy que sí le puede estar afectando porque ya generó una conversación candente en la web, en las redes sociales, y que ya migró al WhatsApp y que ya migró a una conversación directa? El tema de haya dicho o no. Ojo, haya dicho o no, pero tú sabes que en la vida y en la política lo que mandan son las percepciones. Entonces hay una percepción ciudadana de que hoy en una entrevista que otorgó el presidente de la República a un medio de comunicación en el Palacio, ha manifestado, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero ya es la percepción de que quienes votaron por Luisa González fueron presionados o que son maleantes, que son ladrones o que son narcotraficantes. Que están vinculados al narco. Y bueno, nos vamos a acordar que cuando... Sí, lo de Félix Cordero, de los votos de Ardalá. Nebot tenía una gran Jaime Nebot tenía una gran diferencia con respecto al candidato Abdalá Bucaram y podía ganar la presidencia, no sé si tranquilamente, pero tenía todas las de ganar. Pero su líder, el líder del Partido Social Cristiano, era León Febres Cordero, no era Nebot. Nebot era el candidato a la presidencia, pero Febres Cordero tenía un peso muy grande. Y aquí no se pueden decir malas palabras. Pero se puede decir que eran las damiselas, las meretrices, y eso lo recordamos. Entonces León Febres Cordero dijo que quienes votaban por Abdalá Bucaram eran ladrones y chicas de vida alegre. La gente se volvió loca, porque sintió que era un menosprecio, que era una burla, que era un ataque y un insulto a quienes habían tomado la decisión de votar por Bucaram, y votaron masivamente por Bucaram. No nos olvidemos que el presidente de la República es un personaje
que tiene muchísimo dinero, que es un personaje que tiene resuelta su vida, que su vida es como la de una novela o una película de Disney, y la gran mayoría de ecuatorianos son gente que vive no solamente en la pobreza, sino que vive con las justas y que llega a fin de mes con las últimas consecuencias. O sea, a mí sí me llamó la atención, no lo de Noboa de esta mañana, que habrá que confirmar y tal, pero sí de algunos mensajes de defensores, de entusiastas, de fans de Noboa, respecto, por ejemplo, a la votación en Manabí, que señalaban que el narcotráfico, que ahí están los capos de las mafias, Sí. que tal y cual. Cuando lo lógico más bien es enamorarle a Manabí, cautivarle, atraerle, no ofenderle, humillarle, maltratarle, porque eso no tiene sentido. Una posición democrática y coherente y de buena imagen, siempre es, al menos eso se tiene que sentir, pero si no se siente ya nos puede decir, ¿no? Pero si tú participas en un proceso electoral, lo primero que tienes que hacer es, bueno, se ha pronunciado el pueblo ha dicho lo que tenía que decir, y el pueblo y la gente, la ciudadanía, ha votado por tal o cual candidato libremente. Claro. Y quienes votaron por mí, muchísimas gracias. Quienes no votaron por mí, muchísimas gracias. Y saludo a las provincias que han tomado y a las ciudades que han tomado su posición, sabiendo que vivimos en un régimen democrático, y ojalá con mi gestión y ojalá crean nuevamente en una persona que puede hacer una mejor gestión. Casi los discursos están hechos ahí, ya los políticos saben exactamente, o sea, Sí. es lo más absurdo es que un político comience a agredir, a ofender, a maltratar a los potenciales votantes. Así No es. tiene lógica. Entonces, sí me preocupó mucho eso. Hoy me preocupó un tema adicional, y es que esta primera entrevista tenía que haber sido un primer acto de campaña. Y no lo fue. Fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque apareció nuevamente un Daniel Noboa no natural. ¿Y por qué digo no natural? Porque apareció disfrazado de político, con traje, corbata y mocasín. Ujú. No apareció como él se viste, Sí. ligero, fresco, natural. Ujú. Y tampoco habló como es Daniel Noboa. Daniel Noboa habla distinto a los políticos tradicionales. Y habló primero de fraude. La OEA y la Unión Europea dijeron que no había fraude. Le desmintieron a la media hora, sí señor. Los políticos tradicionales hablan de fraude cuando se sienten perdidos. Estuvo muy encrespado, estuvo alterado. Lo que se vio hoy preocupa porque no se le vio a un presidente Noboa con un norte estratégico, con una línea estratégica. Y creo yo que eso también está fallando, y creo yo que el presidente Noboa lo primero que tiene que hacer es despedir a todo su equipo de campaña. Ujú. O sea, a quienes le dieron información primero. Claro, lo del exit poll fue tremendo. A los que le dieron información, tiene que despedirlos inmediatamente. A quienes manejaron su campaña estratégica, tiene que despedirlos, pero urgentemente, si es que hubo algún estratega. Porque ¿cómo es posible que los estrategas no hayan aprovechado un producto como es Daniel Noboa, que es un extraordinario producto? O sea, ¿qué consultor político no quiere tener ese producto, ese candidato para pasearse? Imagínate tú lo que representa naturalmente un personaje que se diferencia totalmente de la política tradicional. Totalmente, se viste, actúa, habla, se comporta distinto, y eso no supieron aprovechar los estrategas de campaña en la campaña de Noboa, y le hicieron hacer lo mismo que Luisa González, vuelvo y repito, tarimas, concentraciones, campañas del siglo Y pasado. sin las capacidades y recursos de los políticos Por tradicionales. favor, Claro. o sea, cuando tú ves una caravana, cuando tú ves una concentración, lo que estás, primero que no ves, porque es un tema plano y aburrido que no te llama la atención, porque estás viendo la misma campaña desde la época del doctor José María Velasco Ibarra. Entonces no te llama la atención, no hay nada que genere diferencia, que genere distancia con la política tradicional, que no genera conversación, ¿no es cierto? Pero además tienes un elemento adicional. Por favor, Andrés, Daniel Noboa no perdió, pues. No perdió, pues. Yo coincido contigo. Daniel No Noboa perdió. ganó. Pero por eso era el triunfalismo de todos los que estaban alrededor de él. Pero Andrés, Daniel Noboa no perdió, ganó. ¿Hace cuánto no gana un candidato que no sea de la Revolución Ciudadana la primera vuelta? Años. Sí, claro. Entonces, Desde que ganó la primera vuelta, número uno.
Número 2, no se ha roto el techo del voto duro correísta. No se ha roto. Andrés. Bueno, pero sí subió. No, Andrés, una reflexión, te invito a hacer esta reflexión. Esta primera vuelta es una segunda vuelta. ¿Por Así qué? es. Coincido en eso, por lo que estábamos hablando con Roger hace un momento, de los asambleístas. Porque solamente existieron dos candidatos, el presidente Noboa y Luisa González. Pero entonces coincidamos en una cosa, no ganó Luisa, pero perdió Daniel, pues. No, ganó Daniel Noboa. Y esta primera vuelta fue una segunda vuelta porque solamente participaron dos, ¿no? Sí, sí. El resto no existe. Por favor, hablar de terceros, cuartos lugares con 5, 2% no existe. Pues. Es un horror. Ok, Ya, Roger, Andrés, a ver. una cosita adicional. Entonces, siendo una segunda vuelta, ¿cuánto sacó Luisa González y la Revolución Ciudadana en la segunda vuelta anterior? 48%. O sea, no llegó a eso. Hoy sacó Está en 43. 43. No llegó ni al techo. Entonces, ganó el presidente Noboa. No rompió el techo Luisa González. Lo que sucedió es que hicieron una campaña aburridísima los dos de tarimas. Y lo que puede pasar es que cualquier cosa puede pasar si es que Daniel Noboa no despide a su equipo y si es que no se diferencia y siguen haciendo los dos campañas de tarimas y de concentraciones. Ok, Roger, no sé si quieras comentar este tema. Bueno, desde mi punto de vista Claro, muy claro. personal, creo que Luisa ganó perdiendo, Exacto. realmente. Y en el Parlamento se confirma, porque la noticia actual es que la Revolución Ciudadana es la primera fuerza política en la Asamblea Nacional, a diferencia de ayer en donde se decía que era ADN. Finalmente, los resultados muestran que la Revolución Ciudadana sigue viva, con todos los bemoles que puede tener, y en el imaginario social parece ser que Luisa triunfó en esta segunda vuelta, como bien dice Antonio. Ahora bien, regresando al punto parlamentario, creo que ahí hay un problema, el cual no están viendo los políticos actualmente. ¿Y por qué voy a esta reflexión? Desafortunadamente hemos analizado toda esta campaña, que coincido con Antonio, es aburridísima, pero más allá de ser aburrida, no es clara. No entendemos hasta ahora, los ecuatorianos, cuál es el horizonte de Ecuador que están buscando estos dos candidatos. ¿Qué van a hacer con temas sensibles y fundamentales que yo te digo, Andrés, y la ciudadanía sabe, no se topan en el Parlamento? Y yo en anteriores programas te lo he dicho, no he visto políticos que se pongan a hablar de reformas laborales, por ejemplo. No he visto políticos que se pongan a hablar de administración de justicia de manera seria, de la dolarización, por ejemplo, de cuál es la posición de Ecuador al respecto de la economía y la competencia en la región, de minería ilegal, y sabemos por qué no hablan de eso. Entonces, creo que el ecuatoriano actual tiene preocupaciones que son tangibles, como bien decía Antonio también, el ecuatoriano llega con las justas al terminar el mes, pero de fondo estamos eligiendo al representante del Estado ecuatoriano, y esa es una diferencia fundamental que yo quisiera marcar. No estamos eligiendo solo un gobierno. Pensemos en que estamos eligiendo un proyecto político de Estado que va a trazar líneas, ojalá claras para los próximos Pero 10 eso años. no se ha definido, yo coincido con usted, no se han definido esos. Por eso hay tanta oscuridad y por eso tenemos un nivel de ausentismo, por eso tenemos un nivel de voto nulo muy alto y de voto blanco también. Estos dos candidatos no han logrado convencer al voto facultativo, por ejemplo. ¿Quién va a lograr convencer a ese voto? A ese voto que en los próximos 2 años tal vez no tenga posibilidades de encontrar un empleo o educación. Y se conecta todo. Se conecta el mensaje, se conecta la campaña, se conecta la vida real de los ecuatorianos con todas estas decisiones que están tomando los partidos y los políticos. Ahora, Y no hay conexión. Sí, Roger, el tema de la representatividad o representación en el Parlamento, porque esto que usted está señalando es absolutamente cierto. Los legisladores van allá y probablemente lo que quieren es resolver estos temas de impunidad, cooptar ciertos espacios, mejorar sus niveles de expresión de poder, de expansión de poder, pero las grandes necesidades nacionales, los grandes anhelos populares no son considerados. Por ejemplo, el tema laboral.
no se han puesto a discutir y a resolver una fórmula para recuperar los puestos de trabajo de alrededor de 6 millones de ecuatorianos que están en el subempleo, en la informalidad, en fin. No se han puesto a pensar en diseñar un plan, una propuesta de reforma laboral que permita recuperar puestos de trabajo. ¿Y sabes qué es lo más triste de eso? Que se han aprobado más de 6 leyes que su título dice para el fortalecimiento, la recuperación, el fomento del empleo. Claro. Del empleo joven, del empleo de las Esas mujeres. cosas son... Leyes hay, se han aprobado, pero desafortunadamente existe una desconexión entre lo que aprueba la Asamblea y la administración pública. ¿Qué pasa con todas las leyes que se han aprobado? Muy pocas se cumplen. ¿Y sabes qué es lo más triste también? Que los candidatos, ahora legisladores, nos ofrecieron más leyes, Ah, no, pues ellos tenían solución para todos. cuando posiblemente este país lo que necesita es menos leyes. Menos leyes. En todo caso, si es que nuestros políticos no regresan a ver a esta fórmula que tú bien mencionas entre una buena ley y una buena política pública, difícilmente nosotros vamos a poder hablar de cosas distintas en los próximos años. Vamos a estar en lo mismo. Antonio, y esto me lleva a la siguiente pregunta, que ha sido siempre una obsesión tuya, que es que la gente no quiere saber de los políticos. No, les odia. Entonces, el momento en que Daniel Noboa se convierte en político, ya hay dificultades en esa Sí, carrera. corre el riesgo de perder. Eso es lo que acabamos de hablar contigo. O sea, ese primer acto de campaña, que era la entrevista que concede el día de hoy en Palacio, tenía que haber sido, pero marcando diferencia, A romper. a romper. ¿Y cómo le viste? ¿Cómo no es él? No es Daniel Noboa. Es un político tradicional, vestido con traje, corbata, mocasín, sentado. O pretendiendo explicar o justificar los puntos no adecuados de su campaña, de su resultado. No positivo, sino negativo. No propositivo, sino reactivo. Tratando de justificar cosas que no tenía que justificar, hablando en el idioma de la política que la gente odia. Eso de me robaron o me hicieron fraude o insultando a tal o cual persona o a tal o cual organización poniéndose hasta cierto punto en una posición de ataque con respecto a algunas preguntas que le hacían los periodistas, hablando como político tradicional. Eso hoy me preocupó muchísimo y tiene que ver con una línea conductual de los últimos días de campaña en donde evidentemente, te digo lo que hace un rato hablábamos, la campaña se tornó totalmente plana y aburrida. ¿Cómo ves la segunda vuelta, Antonio? El presidente Noboa tiene todas las de ganar, pero tiene todas las de ganar si es que es Daniel Noboa. Si es que es ese personaje, ese ciudadano nuevo, que sigue siendo nuevo para la gente, distinto a los políticos tradicionales, que habla distinto a los políticos tradicionales, que actúa diferente a los políticos tradicionales y que tiene que despedir a todo su equipo de campaña y que tiene que bajarse de las tarimas. ¿Y el debate qué ocurrirá? No importa. El debate me parece que es un momento especial porque los vamos a ver cara a cara, vis a vis, y todos sabemos que el presidente Noboa no es un orador. Mejor, porque si Luisa González empieza a hablar horas y a recitar 50 tomos aburridísimos de planes de gobierno y a citar cifras, números, datos que a nadie le importa, nadie entiende, toda la gente duda, si Daniel Noboa habla como él habla como ciudadano distinto a los tradicionales. Es que esa es una ventaja. Totalmente. Si habla poco, claro, conciso, si no habla largas horas y si no recita cifras que nadie entiende, ganará el debate. Así simple. ¿Cómo? Siendo Daniel Noboa. Ese Daniel Noboa que hace del silencio una gran forma de comunicarse. Ese Daniel Noboa que hablando poco marca diferencia con los políticos tradicionales que hablan horas, canzones, aburridos. Eso, pero si es que no despide a su grupo, a su equipo de campaña, si es que no se baja de las tarimas, si sigue haciendo campaña aburrida y no aprovecha su personalidad diferente, entonces cualquier cosa puede pasar, porque tú le ves ahora a una Luisa González vestida de blanco, comienza a marcar personalidad, porque como hemos hablado contigo, la política y la vida es imágenes, 85% son imágenes, y menos del 10% lo que tú digas.
Entonces, para que te logren identificar de tal cual manera, también tu forma de vestir es fundamental. Donald Trump, su traje y su corbata roja y su gorra roja, siempre, marca personalidad. Y le veo ya marcando personalidad a Luisa González vistiéndose de blanco, andando en bicicleta, haciendo cosas distintas. Y a ese Rafael Correa, que le veías tóxico, negativo, insultando, peleando con todo el mundo, le ves en conciertos de cantantes de Sabina y tocando guitarra, ¿no? Cuidado. ¿El miedo jugará un papel o será Siempre. un error? Yo digo, si es que le comienzan a decir lo de Venezuela, Siempre. la dolarización, Sí. en fin. Siempre. El ser humano vota con pasión, vota por odios, por amores, rencores, por miedo, por complejos, por resentimientos, por pasiones, por instintos estomacales. Como somos los seres Como humanos. somos los seres humanos. Claro. Así somos, Así punto. somos. No hay nada. Entonces el miedo juega un papel preponderante. Y una cosa es también sabida, y es un patrón de comportamiento del expresidente Correa. Le lanzan un caramelito, le lanzan una carnecita y él sale como perro con hambre. Entonces es muy fácil que pongan en el centro de conversación nuevamente el tema de Jorge Glass. Y se lanza a conversar sobre Jorge Glass, acabados. O sobre el tema de Maduro y Venezuela, y se lanzan todos a defender a Maduro y Venezuela, acabados. Entonces es muy fácil también hacerles perder la cordura, y es muy fácil hacerles que se entretengan en temas negativos y nocivos y que se metan fácilmente al chiquero y al lodazal de la política. Ok, vamos a terminar. Roger, si es tan amable, una apreciación final. ¿Cuál es un poco la conclusión de lo que ocurre alrededor de la tarea parlamentaria? ¿Y por qué el Parlamento, la Asamblea Nacional, es importante en esta expresión de democracia, de institucionalidad del Ecuador? Bueno, un poco para conectar lo que estamos conversando, me parece que el Parlamento sí va a tener que topar al menos dos números que son relevantes, que creo que se van a topar también en el debate y que van a dejar un mensaje positivo o negativo a la ciudadanía. El primero, enero, con más de 600 muertes violentas. Es un número que no es frío. Claro, está ahí. Es una papa caliente para cualquier candidato. En segundo lugar, más de 1000 migrantes deportados. Que también es un número del que hay que hablar. Y son los familiares de esos 1000, ¿ah? Son los hermanos, los primos, los papás, en fin, son gentes que están alrededor de la migración. La política nos está tocando cada vez más, Andrés. Claro. A veces pensamos que es un fenómeno muy aislado de nuestra vida diaria. A veces sí, pero hoy en día nos está tocando mucho y creo que esta Asamblea Nacional, en lo que le resta del periodo legislativo, debe ser responsable con la ciudadanía y topar estos temas que son sensibles y fundamentales. Hablar de eso, sincerar las cifras. Y solo voy a dar un dato y un llamado de atención a los nuevos legisladores. Nosotros hicimos un ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario y descubrimos que más del 50% de los discursos de los asambleístas son falsos o están basados en datos que no existen o datos inventados. La invitación es a que se eleve ese debate en los últimos meses y por qué no tener una asamblea ojalá de mejor calidad en materia de debate parlamentario. Eso aspiramos todos. Muchísimas gracias por asistir a esta invitación al doctor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, y Antonio Ricaurte, consultor de campañas electorales, esta tarde para comentar lo que sucede en el Ecuador político postelectoral, después de las elecciones del domingo que se cumplieron y que ahora han dado los resultados que merecen o que llevan al análisis y al comentario que estamos haciendo. Gracias por atender este diálogo. Son las 18:55 minutos.